¿Cómo puede un Dios que se supone que es bueno permitir que pasen cosas horribles? Esta es la gran pregunta en el centro de la cabaña, y hoy vamos a analizar a fondo las respuestas que nos ofrece esta historia. Vamos a meternos de lleno en la novela de William Paul Young. Es una historia que no solo narra una tragedia, sino que se atreve a confrontar una de las preguntas más complicadas de la fe, esta que estamos viendo. Muy bien, empecemos por el principio. El protagonista es Mackenzie Allen Phillips, a quien todos llaman Mac. Él es un hombre cuya vida básicamente se hace pedazos por una tragedia que nadie debería vivir. Y no hablamos de una tristeza común y corriente, no. El libro la describe como algo que lo ahoga, una presencia casi física, una entidad a la que él mismo bautiza como la gran tristeza. Miren, esta línea de tiempo nos muestra cómo un momento perfecto se puede derrumbar en segundos. Todo comienza como un viaje familiar ideal, pero de repente, un accidente en canoa con sus otros hijos crea una distracción fatal. Y en medio de ese caos, su hija más pequeña, Missy, desaparece. La búsqueda termina de la peor forma imaginable. Encuentran su vestido rojo, ensangrentado, en una cabaña abandonada. Mac se queda solo con el peso de su dolor y un montón de preguntas sin respuesta. Pasan 4 años, y cuando parece que todo está estancado en ese dolor, sucede algo inexplicable. Algo que obliga a Mac a enfrentarse con su pasado. De la nada encuentra esta nota en su buzón, extrañísima, sin firma clara, invitándolo a volver a ese lugar, al epicentro de su pesadilla. Y aquí está la clave de todo esto. Papá no es un apodo cualquiera, es el nombre íntimo, personal, que su esposa Nan usa para hablar con Dios. Esto hace que la invitación sea, por un lado, totalmente desconcertante y por otro, imposible de ignorar. Así que, lleno de dudas, de una rabia acumulada por años y hasta con una pistola, Mac decide ir. Va a la cabaña sin saber si se va a encontrar con Dios o con un monstruo. Ahora sí, veamos cómo se desarrolla este encuentro. Mac llega a la cabaña esperando revivir la pesadilla, esperando ver la misma escena del crimen que está grabada en su memoria. Pero lo que encuentra es, una transformación milagrosa. Lo interesante de esta comparación es que nos muestra visualmente la idea central del libro, que incluso en los lugares más oscuros, en los peores, puede haber una oportunidad para la redención. Claro que, antes de ver esa transformación, Mac explota. Dentro de esa cabaña fría y vacía de sus recuerdos, desata años de furia contenida contra Dios, gritándole, exigiéndole respuestas. Una vez que la cabaña se transforma, Mac pasa todo el fin de semana conversando con la Trinidad, que en el libro aparece representada de una forma muy particular, como 3 personas. Son ellas quienes le ayudan a confrontar ese mal que le arrebató todo. Y es aquí donde la historia nos revela la verdadera dimensión del horror. Lo que le pasó a Missy no fue un acto al azar, fue obra de un depredador metódico. Este número, el 5, es clave. Se descubre que el asesino dejó un broche de mariquita con 5 puntos. ¿Qué significa? Que Missy fue su 5ª víctima. Este detalle es brutal porque ilustra la escala del mal al que Mac se enfrenta y hace que sus preguntas a Dios sean todavía más desesperadas. Y esta es una de las ideas más potentes del libro, que nuestro juicio, el juicio humano, está nublado por el dolor. Es como si quisiéramos entender una imagen gigante mirando por el ojo de una cerradura. Simplemente no podemos ver el cuadro completo del bien, del mal y del propósito de Dios. A través de estas conversaciones, a Mac le ofrecen, un nuevo lente para ver el sufrimiento. Le explican que Dios no causa el mal, sino que el mal es una consecuencia del libre albedrío que Él mismo nos dio. Le enseñan que perdonar no es para el que te hizo daño, sino que es un acto para liberarse uno mismo. Y lo más importante, que incluso de la peor tragedia, Dios está trabajando para sacar algo bueno. Es un cambio total de perspectiva, pasar de la culpa a la confianza. Ojo, este encuentro no es que borre el dolor de Mac como por arte de magia, para nada. Pero sí cambia por completo su relación con ese dolor y lo cambia a él como persona. Y entonces ocurre el punto de inflexión, la gran tristeza. Esa presencia que había definido su vida por años, de repente, ya no está, desaparece.
y deja un espacio para que algo nuevo pueda crecer. El libro nos deja claro que su sanación no es un momento, es un proceso, un camino. Miren, el primer paso es soltar el juicio, dejar de intentar juzgar a Dios o a los demás. El segundo es entender qué es perdonar de verdad. Es un acto para su propia libertad, no para justificar al asesino. Y el tercero, y quizá el más difícil, es dejar ir a la gran tristeza, permitir que su vida ya no gire solo en torno a su duelo. Y una parte fundamental de todo este proceso de sanación es simplemente volver a sentir. Entender que las emociones, incluso las que duelen, no son el enemigo, son una parte vital de lo que nos hace humanos. Al final, la idea principal que nos deja en La cabaña es que lo divino no está por allá lejos, en las nubes, sino aquí, en todas partes. Como dice esta increíble cita de Elizabeth Barrett Browning, la tierra está repleta de cielo. Y la historia nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas si aprendiéramos a verlo de verdad? A ver, ¿cómo es posible que un libro escrito en un garaje, pensado solo para 6 niños, acabe en las manos de millones de personas en todo el mundo? Pues esa es, ni más ni menos, la increíble historia de La cabaña, un viaje que empezó como una carta de amor de un padre y que se convirtió en un fenómeno cultural. Ojo, porque la historia de La cabaña no empieza como podríamos pensar, en la oficina de una gran editorial. Para nada. Arranca en 2005, cuando su autor, W. Paul Young, quiso crear algo para sus 6 hijos. No buscaba fama ni dinero, solo quería encontrar una manera de explicarles su propio camino de dolor y, sobre todo, de sanación. Y claro, a pesar de empezar de una forma tan casera, por así decirlo, el manuscrito no tardó en hacer ruido. Es que, a ver, imaginemos por un momento que una de las figuras teológicas más respetadas, como Eugene Peterson, lo compara con un clásico de la literatura cristiana. Pues esa simple frase fue la chispa que prendió la mecha de un fenómeno cultural imparable. Así que bueno, en los próximos minutos esto es lo que vamos a repasar. Su éxito explosivo, la historia personal que lo inspiró, toda la controversia que generó, su salto al cine y finalmente el complejo legado que ha dejado. Vamos a ver, cuando se habla del éxito de La cabaña, la palabra que siempre sale es fenómeno. Y la verdad, con toda la razón del mundo. Pilló a toda la industria editorial completamente por sorpresa porque es que no siguió ninguna de las reglas del juego. Para que nos hagamos una idea, en solo 4 meses se vendieron más de 12.000 copias. Y esto sin estar en librerías, sin un solo anuncio, vendido únicamente desde una página web. Todo, absolutamente todo, a base del boca a boca. Una auténtica locura en el mundo editorial, vamos. Pero bueno, para entender de verdad este éxito tenemos que ir al origen, a la historia personal del hombre que lo escribió. Dejemos los números a un lado y vayamos a lo íntimo, a lo que dio origen a todo. Es que Young no se inventó esto de la nada, ¿sabes? No es teoría, es pura experiencia. Creció como hijo de misioneros, pero su infancia estuvo llena de dolor y secretos. La novela fue, en el fondo, el resultado de un proceso de sanación personal larguísimo y muy duro. Y esta cita del propio autor es que lo dice todo, ¿no? Su primer público no eran millones de desconocidos, eran sus hijos. Quería que entendieran su fe y sus heridas de una forma cercana y personal. Por eso, antes que un bestseller, el libro es un testamento íntimo. Vale, ¿y cómo pasa algo tan personal, algo casi secreto, a ser un bombazo mundial? Vamos a ver ese viaje, que es de película, desde un garaje hasta las listas de los más vendidos. La cronología es que es brutal. En menos de 2 años, la historia pasó de ser un simple correo electrónico entre amigos a convertirse en un fenómeno a punto de explotar en todo el país. Todo fue impulsado por la pura pasión de la gente que lo leía y lo recomendaba. Y esto es súper interesante. La idea de hacer una peli no surgió después del éxito, que va, estaba ahí casi desde el principio. Los que ayudaron a Young vieron el potencial cinematográfico de la historia como una forma de amplificar el mensaje y llegar a gente que a lo mejor nunca se leería el libro. Pero claro, no todo fue un camino de rosas. A medida que el libro se hacía más y más popular, su mensaje se convirtió en el centro de un debate teológico, pero de los intensos, ¿eh? Aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo puede ser que una novela sobre el perdón y el amor de Dios liara la que lió en algunos círculos religiosos?
Pues la respuesta está en cómo se atrevió a representar a la divinidad. A ver, para muchos teólogos el problema no era la historia en sí, sino el atrevimiento de usar a la Trinidad como personajes y tomarse ciertas libertades que, según ellos, chocaban de frente con la doctrina tradicional. Argumentaban que mejorar la imagen de Dios para hacerla más cercana era como decir que la revelada en la Biblia no era suficiente. El debate de fondo era hasta qué punto la ficción puede jugar a reinterpretar figuras sagradas sin cambiar su esencia. Bueno, y con todo este revuelo, con esta mezcla de amor y odio, llega el momento de llevar la historia al cine. Un reto enorme, claro. Veamos cómo se las apañaron para adaptar algo tan complejo y qué impacto tuvo. La peli, pues, tuvo críticas de todo tipo. Por un lado, se alabaron mucho sus mensajes sobre la fe y el perdón y las actuaciones de su reparto, con una Octavia Spencer increíble. Pero por otro, a mucha gente se le hizo larga, muy larga, y la vieron como algo pensado casi exclusivamente para los que ya eran fans del libro. Y la película, lejos de calmar las aguas, echó más leña al fuego. La decisión de que Dios fuera una mujer afroamericana y el Espíritu Santo una mujer asiática fue aplaudida por muchos como una visión moderna e inclusiva. Sin embargo, para sus críticos, esto solo era la prueba definitiva de las desviaciones teológicas que ya veían en el libro. Así que llegamos al final de este recorrido y nos encontramos con un legado, bastante complejo, con dos caras muy marcadas, que definen por completo el impacto de La cabaña. Es que no se puede negar que el libro y la película han sido un bálsamo, un consuelo tremendo para muchísima gente que pasaba por momentos difíciles. Pero, al mismo tiempo, también es innegable que ha planteado dudas doctrinales muy serias a otros creyentes. Y ahí está su gran dualidad. La historia de La cabaña parece decirnos que sí. Nos deja con esta pregunta en el aire, ¿no? Sobre el papel del orte en la fe y sobre cómo una misma historia puede ser un refugio para unos y una provocación para otros. Un debate que, desde luego, sigue muy vivo.